Clara Martín, que es especialista en ciencias cognitivas, particularmente en neurociencias y en biología molecular y celular, no quisiera olvidar el dato. Se formó en la Escuela Nacional Superior Francesa y se doctoró en la Universidad de Lyon. Su investigación postdoctoral la hizo en el Centro de Ciencias Cognitivas que el Consejo Nacional de la Investigación francés tiene en la propia Universidad de Lyon, en la británica Universidad de Bangor y también en la Pompeu Fabra de Barcelona. Desde el año 2012, Clara es investigadora Ikerbasque en el Basque Center of Cognition, Brain and Language, donde desarrolla su actividad hasta ahora. Sus intereses principales de investigación se centran en el tratamiento del lenguaje, en la semántica y en el bilingüismo. Más en particular, desde hace algunos años, Clara trabaja sobre el procesamiento a la vez auditivo y visual del lenguaje y en particular sobre el reconocimiento coordinado de los rostros y de las voces, así como sobre la comprensión del lenguaje en un entorno bilingüe. Clara ha participado en múltiples proyectos de investigación, ha sido editora de publicaciones científicas, evaluadora de publicaciones, ha organizado congresos y simposios, ha sido consultora científica y, en fin, ha desarrollado una intensa actividad en este campo en el que al que todos pertenecemos y en el que estamos ahora mismo intentando trabajar un poquito. Y sin más, no le cedo la palabra, sino que se la regalo entera, puesto que es a ella a quien hemos venido a escuchar. ¿Me podéis escuchar? ¿Sí? Bien así. Gracias por la presentación. No. ¿Así? ¿Así? Espero que no se va a caer. Bueno. Bueno. Os voy a presentar un trabajo que es, a la frontera entre la literatura y la ciencia. Disculpo por mi acento. Por si acaso no entendéis algo durante mi presentación, me tenéis que decir, que sea por culpa del acento o que no me explico bien o lo que sea, ¿vale? Para contaros, mi presentación va a ser bastante diferente de las de ayer, porque os voy a presentar un trabajo científico, ¿vale? Os voy a presentar un experimento, de dónde viene la idea del experimento y los resultados que hemos obtenido. Para presentaros este estudio, primero os voy a contar un poco de la historia de cómo vino la idea del experimento. Pues todo empezó un día, estaba trabajando en Bangor con Guillaume Thierry en un laboratorio de neurociencia y vino a vernos Phil Davis, que es profesor de la Universidad de Liverpool y que está enamorado de las obras de Shakespeare. Y vino a vernos y nos dijo que quiere saber lo que pasa en su cerebro cuando lee Shakespeare. Y por eso quería trabajar con investigadores de neurociencia y saber por qué tenía la impresión que cada vez que leía una obra de Shakespeare le pasaba algo mágico en el cerebro. Así que su pregunta era la siguiente: ¿cómo Shakespeare tempesta nuestro cerebro? Vais a entender luego por qué utilizo esta palabra tempesta. El método de investigación que quería utilizar Phil era ponerse en la máquina de la resonancia, leer una obra de Shakespeare y mientras nosotros grabamos la actividad de su cerebro, y ya le hemos dicho, ni vale la pena intentarlo porque ya sabemos que lo que vamos a ver es eso. Más o menos vamos a ver la activación por todas partes del cerebro, no todas, pero muchísimas. Porque cuando estamos leyendo, tenemos activación de todas las áreas del cerebro que nos falta para tratar el lenguaje, la lectura, todas las áreas visuales. También tenemos mucha activación de memorias personales. Tenemos también activación de todas las regiones que se activan cuando tenemos emociones y muchísimas otras cosas. Así que no podemos solo así poner una persona en la resonancia y mirar lo que pasa en su cerebro sin nada más concreto. Le hemos dicho entonces que nos faltaba algo más concreto y para hacer un experimento nos faltaba un material científico muy específico y una pregunta muy precisa. Nos faltaba una pregunta precisa para tener una base teórica, para tener hipótesis para hacer un experimento. Entonces hemos empezado a hablar mucho
ir a la cafetería, tomar cafés y cervezas. Y después de horas y horas de conversación, hemos encontrado la idea de lo que podría ser el material del experimento, que es una figura de estilo que utiliza mucho Shakespeare en sus obras y que se llama el functional shift. En 2 palabras os voy a explicar lo que es, porque es muy fácil de entender. Un functional shift es el hecho de reemplazar en una frase un verbo por un nombre o un nombre por un adjetivo, pues utilizar una palabra con una función gramática que no es suya, ¿vale? Tenéis aquí algunos ejemplos, espero que son buenos, porque, los inventados tendría, si no son, lo siento, pero podría ser algo como los reyes empezarán un combate. Espero que combate no existe, ¿no? No es un nombre, ¿no? Y entonces, en este caso, utilizo aquí un verbo, el verbo combatir, como un sustantivo, ¿vale? También en la frase vive en un amor rocado, aquí utilizo un nombre por adjetivo, ¿vale? Eso es la idea del functional shift. Espero que es claro. Y por los que saben un poco de gramática, al final el functional shift no es nada más que una violación sintáctica. Es decir, utilizar una palabra con una función gramatical que es falsa, ¿vale? Pues eso es una figura de estilo que Shakespeare utiliza mucho en sus obras. Así que la pregunta de Phil, que era cómo Shakespeare tempesta nuestro cerebro, que tempesta tendría que ser un functional shift, espero, se transformó en una pregunta científica, que es cómo el cerebro reacciona cuando leamos un functional shift, porque ahora tenemos un material científico muy concreto, muy preciso. Y tenemos también lo bien de investigar el efecto del functional shift en el cerebro. Lo bien de utilizar este material es que tenemos una base teórica muy fuerte, porque se sabe muy bien desde mucho cómo el cerebro reacciona online a las violaciones tanto sintácticas como semánticas. Y por eso, para saber cómo el cerebro reacciona a estos 2 tipos de violaciones durante el processing el tratamiento de la palabra, utilizamos una técnica que se llama la técnica de los potenciales evocados. La idea de esta técnica es de grabar la actividad eléctrica del cerebro en directo. Os voy a explicar muy rápidamente cuál es la técnica y cuál es la base teórica que vamos a utilizar en este estudio. La idea de la técnica de los potenciales evocados es muy sencilla. Ponemos un gorro de electrodos por encima de la cabeza de los sujetos, que pueden ser bebés, en nuestro caso no eran, pero... Y cada electrodo va a grabar la actividad eléctrica que produce el cerebro. El cerebro, mientras está trabajando, produce actividad eléctrica. Pues estos electrodos van a grabar esta actividad y luego a hacer una serie de tratamiento de datos vamos a poder saber cuál es la actividad eléctrica evocada por un estímulo preciso. Por eso se llaman los potenciales evocados. Miramos los potenciales evocados por un estímulo. Y sabemos desde mucho lo que pasa en el cerebro al momento de leer o de escuchar una violación semántica. Primero voy a explicaros lo que pasa para una violación semántica. Eso es el concepto de lo que llamamos la N400. Y lo que os voy a enseñar es la actividad eléctrica del cerebro al momento de escuchar una violación semántica. Y aquí vais a ver la amplitud de la actividad eléctrica del cerebro en función del tiempo, con el tiempo 0, que es la presentación de la palabra crítica de la frase, y vamos a ver lo que pasa en los milisegundos que siguen la presentación de la palabra. Es decir, vamos a ver lo que pasa justamente en el cerebro mientras está haciendo el tratamiento de esta palabra, ¿vale? Así que si escucháis o leéis igual la frase voy a tomar un café con leche y azúcar, esta frase es perfectamente correcta al nivel sintáctico y semántico. Y lo que va a pasar en vuestro cerebro al momento de leer la palabra azúcar es más o menos lo siguiente, ¿vale? Es una actividad eléctrica normal del tratamiento de una palabra en una frase.
Ahora si os digo, voy a tomar un café con leche y gasolina, al momento de escuchar la palabra gasolina hay una violación semántica, porque la frase no tiene sentido por culpa de esta palabra. Y lo que pasa en vuestro cerebro al momento de escuchar la palabra gasolina es que se produce una actividad, una deflexión negativa en la actividad eléctrica, más o menos 400 milisegundos después de escuchar o de leer esta palabra, y por eso llamamos esta actividad la N por negatividad 400. Así que cada vez que estáis escuchando o leyendo frases, si una palabra da una violación semántica, lo que va a pasar en vuestro cerebro es este tipo de actividad de deflexión negativa. Luego, más o menos la misma idea, pero lo que pasa para una violación sintáctica ahora. Eso es el concepto de la P600. Si os digo, este hombre es valiente, es un ganador, vuestro cerebro va a producir esta actividad eléctrica, pero si os digo, es un ganar, hay una violación sintáctica y vuestro cerebro va a producir una deflexión positiva alrededor de los 600 milisegundos después de la presentación de esta palabra y por eso se llama el efecto P600. ¿Vale? Entonces lo que tenéis que saber como base teórica es que cada vez que el cerebro tiene dificultad a integrar la semántica dentro de una frase, se ve una N400 y cada vez que tiene problemas para hacer el análisis de la sintáctica de la frase, se ve una P600 en la actividad cerebral. Así que ahora, sabiendo eso, hemos hecho este experimento de potenciales evocados para ver los efectos de los functional shift. Voy a pasar eso y os voy a enseñar ahora los estímulos que hemos utilizado en el experimento. Tenéis aquí los estímulos que hemos utilizado, como hemos hecho el experimento en Inglaterra. He hecho una traducción que vale lo que vale. Los que entienden el inglés, mejor leer la primera línea, ¿no? Pero algo que podría ser como un intento de traducción, diría, sería, bueno, frases como pensaban tanto bueno del héroe que le diosaban. Le diosaban es un functional shift porque aquí utilizo un nombre como un verbo. Hemos presentado a los sujetos este tipo de frase con un functional shift y mirando la actividad cerebral que se produce al momento de leer esta palabra que se llama la palabra crítica. Hemos presentado también 3 otras alternativas. Una frase donde la palabra crítica es deificaban, que es una frase correcta tanto al nivel semántico como sintáctico. Que le vellaban, en este caso tenemos una doble violación. Hay una violación de la sintáctica tanto como de la semántica. O que le imprimaban, en este caso no hay ninguna violación sintáctica porque utilizo un verbo, pero hay una violación semántica, como la frase no tiene sentido. Otro ejemplo, bueno, el ejemplo en inglés, que en castellano podría ser, supero bien la cerveza, pero los vinos fuertes me gruesan el cerebro. Estos ejemplos tengo que decir que son functional shift reales que existen en las obras de Shakespeare, de hecho. Y entonces aquí tenemos, bueno, los vinos fuertes me gruesan el cerebro, que es un functional shift, y las alternativas me duelen el cerebro, que es una frase correcta, me arbolen una doble violación o me andan una violación solo semántica y no sintáctica. Presentando estos 4 tipos de frases, lo que hemos hecho es lo que llamamos típicamente un diseño 2x2, presentando frases donde la palabra crítica produce o no una violación sintáctica y produce o no una violación semántica. Así que en este ejemplo pensaban tanto bueno del héroe que le deificaban, no hay ninguna violación, que le diosaban hay una violación sintáctica, que le imprimaban una violación semántica y que le vellaban una doble violación. Y os acuerdo que esta condición aquí es el functional shift. Así que presentando estos 4 tipos de frases a los sujetos,
vamos a ver lo que pasa en el cerebro, cuál es la reacción del cerebro tanto al nivel de tratamiento semántico como sintáctico al momento de encontrar esta figura de estilo. Aquí son los resultados. Aquí tenéis igualmente, igual que antes, la amplitud de la actividad cerebral por el tiempo, con el tiempo cero, que es la presentación de la palabra crítica. Y eso es el promedio de la actividad cerebral de todos los sujetos en todas las frases para las frases correctas, ¿vale? Si la palabra crítica es deificaban, pues eso es la actividad cerebral estándar. Ahora os pido de momento fijaros en esta ventana temporal, que es la ventana temporal de la P600, donde se ven los efectos de violación sintáctica. Si presentamos, fijaros aquí, si presentamos como palabra crítica imprimaban, no hay ninguna violación sintáctica, porque utilizamos un verbo, pues el cerebro no tiene ningún problema para integrar al nivel sintáctico la palabra imprimaban. Luego, si la palabra crítica es vellaban, como hay una violación sintáctica, como lo esperamos, vemos una deflexión positiva que es la P600. Y ahora lo que nos interesa, ¿qué pasa al momento de leer un functional shift? Pues tenemos esta misma deflexión positiva que se supone ser algo como una reanálisis de la frase. Cuando se encuentre un error sintáctico, hacemos una reanálisis o una reparación de la frase por encontrar esta violación. Pues vemos que es lo que pasa, esta reevaluación de la frase es lo que pasa al momento de leer un functional shift. Y ahora, si miramos lo que pasa en la ventana temporal de la N400, para lo que es de la ventana temporal de la integración del sentido de la frase, si presentamos como palabra crítica imprimaban, hay una violación semántica, la frase no tiene ningún sentido, pues vemos esta deflexión negativa. Si presentamos vellaban, también la frase no tiene ningún sentido, vemos la N400. Y lo más interesante de los resultados viene ahora. Al momento de leer un functional shift, no se ve ningún efecto N400. Es decir, que no hay ningún esfuerzo más grande para hacer la integración de la semántica de la frase. La integración del sentido de la frase se hace de manera tan fácil, diría, para la palabra deificaban como para la palabra diosaban. No hay ningún problema para integrar el sentido. Así que lo que podemos concluir de eso es que el functional shift induce una onda, lo que llamamos la onda P600, que refleja una reevaluación o una reparación de la sintaxis de la frase, pero eso sin ningún efecto N400, es decir, sin ningún proceso adicional para hacer la integración del sentido de la frase. Pues hemos presentado estos resultados a nuestro amigo Phil, que estaba muy contento, pero que todavía quería saber lo que pasa en su cerebro. No quería marcharse de Bangor sin ver imágenes de cerebro de la gente leyendo obras de Shakespeare. Así que hemos seguido con el proyecto y hemos hecho un experimento de resonancia funcional. Y con esta técnica lo que hacemos es grabar la actividad cerebral, no tanto en tiempo como con la técnica de potenciales evocados, pero en sitio. Es decir, que ahora no vamos a tener ninguna información sobre el tratamiento de las frases y de las palabras milisegundo por milisegundo, solo vamos a tener una idea global, pero vamos a ver cuáles son las áreas del cerebro que se activan más o menos según lo que estamos haciendo como tarea. En este experimento teníamos como base teórica que pensábamos ver activaciones en las regiones del cerebro que generalmente están activadas por el tratamiento del lenguaje, ¿vale? Como leer frases de Shakespeare no es nada más que hacer un tratamiento del lenguaje, nos esperamos activaciones por en las áreas que tratan el lenguaje. Y ya hay muchos estudios que enseñan que hay diferentes áreas del cerebro
que se dedican a tratar el lenguaje. No voy a entrar en detalles, pero lo más importante en este caso es saber que para la mayoría de la gente, la mayoría de la activación del lenguaje se hace en el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿vale? Es aquí en la parte izquierda del cerebro que se activan más áreas al momento de hacer el tratamiento del lenguaje. Entre otras áreas, nos esperábamos activaciones en la área de Broca izquierda y en el gyrus fusiforme, no sé si lo digo bien, el gyrus fusiforme izquierdo, que son dos áreas típicamente activadas cada vez que hacemos un tratamiento de frases. Pues hemos puesto sujetos en la resonancia y tenían que leer frases con functional shift o frases sin functional shift, y hemos mirado cuál es la activación, cuáles son las áreas del cerebro que se activan más al momento de leer un functional shift versus una frase correcta y normal, ¿vale? Pues lo que hemos encontrado como activación son las activaciones en el hemisferio izquierdo de las áreas del lenguaje, las regiones típicamente implicadas en el lenguaje, como se podía suponer, ¿vale? Pero por encima de estas áreas del lenguaje, hemos visto también, al momento de leer un functional shift, hemos visto una activación en el prefrontal derecho, en el hemisferio derecho. Es decir que cuando hacemos el tratamiento de un functional shift, la área de Broca derecha y no izquierda, que es la homóloga de la área de Broca pero en el hemisferio derecho, se activa más si leemos un functional shift que si leemos una frase normal. Y se sabe que esta área en el hemisferio derecho está asociada con el tratamiento de estructuras gramaticales imprevistas y también en análisis de metáforas. Hemos visto también activación en el gyrus fusiforme derecho, que también está asociado con el análisis de metáforas o con el acceso semántico que llamamos non-verbal. Es decir, que al momento de ver una imagen o de escuchar un ruido, por ejemplo, estos tipos de estímulos pueden provocar una activación semántica, pues se hace más en el cerebro derecho en este caso. Para concluir con estos datos de resonancia, hemos visto que el functional shift induce activación en las regiones típicamente activadas en el tratamiento del lenguaje, en el hemisferio izquierdo, pero también por encima las regiones homólogas en el hemisferio derecho. Así que las figuras de estilo de Shakespeare fuerzan al lector a tomar un papel más activo en integrar el sentido de la obra. El sentido de la obra se puede tratar correctamente, se puede acceder al sentido de la frase, como lo hemos visto en el otro experimento, pero eso necesita un papel más activo y la activación de más regiones del cerebro. Eso es interesante porque se sabe que el tratamiento de metáforas, de símiles, ironía, humor y otros implican mucho las áreas derechas del cerebro, ¿vale? Y por ejemplo, hay un estudio que enseña un estudio de resonancia donde los autores han presentado a los sujetos en la resonancia pares de palabras con una relación semántica literal como agua-gota o con una relación semántica metafórica como perla-lágrima. Y lo que han visto en este experimento es que las pares de palabras que tienen una relación metafórica provocan más activación en el frontal derecho. Otra vez es una manera de ver que al momento de tratar el lenguaje que no es tan usual, con figuras de estilo, con humor o otros tipos de lenguaje un poco no usual, diría, utilizamos mucho más el cerebro derecho. Pues para concluir, podemos decir que el functional shift de Shakespeare permite crear un efecto de sorpresa que invita a una reevaluación mental, una reevaluación de la frase por encontrar una violación sintáctica, y utilizando más recursos cerebrales, como necesitar activaciones en el hemisferio derecho, y todo eso sin desviar del sentido del mensaje.
Así que parece que esta disociación entre evaluación semántica y sintáctica permitió a Shakespeare de crear efectos dramáticos en sus obras, pero sin desviar al público del sentido. Podemos entender perfectamente el sentido de las frases y de las obras, pero eso hace que tenemos un papel más activo en el processing, en el tratamiento de estas frases. Eso es.